respondido frente a la directa imputación del Ministerio Público en este caso, ¿no? Ha sacado un comunicado que es el siguiente y lo vamos a leer. Dice Fuerza Popular, que saben ustedes tiene una representación muy compacta en el Congreso de la República y que ha sido el soporte principal de la señora Dina Boluarte en lo que va de su gobierno. Y este es otro asunto que hay que analizar también para ver qué consecuencia práctica va a tener lo que ayer ha sucedido con los bienes del señor Joaquín Ramírez, ¿no? Y la vinculación directa de Fuerza Popular que ha desarrollado el Ministerio Público como el brazo político de esta presunta organización ilegal, ¿no? ¿A quién le atribuye el fujimorismo la responsabilidad de estar detrás de esta movida que dice busca a ellos desprestigiarlos o sacarlos de la escena política? Fuerza Popular dice: informamos a la opinión pública que se pretende vincular a nuestro partido con un operativo realizado por autoridades judiciales y fiscales en la mañana de hoy. No es que se pretende vincular, el Ministerio Público vincula a Fuerza Popular, a Keiko Fujimori y en particular a ella y a Pierre Figari como el brazo político de esta presunta organización delincuencial. No es que se pretende vincular, no, ya lo han vinculado y elementos sobre eso debe tener el Ministerio Público para plantear públicamente un organigrama que incorpore a esta fachada que se llamó Fuerza Popular, ¿no? Dejamos en claro que el señor Joaquín Ramírez no es afiliado ni dirigente de Fuerza Popular desde hace varios años. Asimismo, precisamos que no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal respecto a nuestro partido o sus dirigentes. Aquí ya es muy interesante porque hay que traducir, ¿no? Dice, no es afiliado ni dirigente de Fuerza Popular desde hace varios años. Eso la verdad importa muy poco, porque los hechos que se le imputa a Joaquín Ramírez en el manejo ilegal de su red de criminalidad organizada se produjeron años atrás. Y cuando esto se denunció y se hizo público, el señor no solo era congresista y secretario general, sino una persona muy cercana a Keiko Fujimori y el usufructo de los bienes que al parecer eran producto del lavado de activos que hizo Fuerza Popular es un asunto que los relaciona de manera inevitable desde mi punto de vista. No les importa lo que Joaquín Ramírez pueda haber hecho, es decir, que sea un lavador de dinero, que tenga tantos bienes sin poder explicar, que esto debería merecer su condena. No, simplemente no es en la actualidad militante y por lo tanto no nos hacemos cargo de lo que este señor ha hecho. Pero fue su secretario general, fue su congresista, su hermano que también está implicado fue su congresista y el apoyo que le han dado, más allá de que no fuera con el logo para su candidatura en Cajamarca, digo, del fujimorismo hacia el señor Ramírez, es, si usted viaja a Cajamarca, evidente también, ¿no? Entonces, dice, así mismo precisamos que no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal respecto a nuestro partido o sus dirigentes. O sea, el fujimorismo exigiendo que de manera determinante y como cosa juzgada se le atribuye ya una responsabilidad específica, cuando ellos en el ámbito de la política, no voy a decir siquiera con denuncias preparatorias o acusaciones, han propiciado la caída de gobiernos solo con elementos que ni siquiera llegaban a la condición de indiciarios. Ahora quiere, para poder certificar que están o no vinculados a esta presunta acción criminal, una resolución judicial que diga que ellos son los culpables. Y esa es una señal, a mí me parece, de más bien debilidad y miedo, porque saben que Joaquín Ramírez es alguien que sí podría, si se animara a dar información, que puede terminar inequívocamente trayéndose abajo el funcionamiento de Fuerza Popular por el conocimiento que tiene de sus actores y sobre todo lo que han hecho en los últimos años, movidas en las que él ha participado muy diligentemente, como es obvio, porque si no, no le hubiesen dado el espacio que una persona, digamos, con pocas capacidades para la política, haya terminado siendo el más de esta agrupación política en nuestro país. Finalmente exhortamos, y miren ustedes, aquí está el dato interesante también, exhortamos a la presidenta Boluarte
a que instruya a sus ministros y estos eviten participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso, pues podría interpretarse que existe un interés político del gobierno y una injerencia en la autonomía del fuero fiscal y judicial, ¿no? Vamos a poner la traducción de esto en los términos reales que el fujimorismo quisiera expresarlo, pero no puede porque hay que guardar ciertos modales. Mira, Dina, tú te quieres meter con nosotros a través de la participación de movimientos en estos temas, ya vas a ver cuánto devuelto te damos en los próximos días. Y eso es lo interesante, eso es lo particular, porque aquí parecería que hay una ruptura con el gobierno, por dos motivos muy concretos, porque así lo entiende Fuerza Popular y en su comunicado lo dice muy claramente, y porque efectivamente estaban presentes en la conferencia de prensa, donde debieron estar simplemente los miembros del Ministerio Público y la policía para dar cuenta de qué cosa es lo que estaban haciendo, y no el ministro de Justicia, el ministro del Interior, que nada tenían que hacer en un caso de esta naturaleza. Y vamos a tratar de descifrar qué puede estar detrás de esa voluntariosa y entusiasta presencia. O sea, el señor ministro del Interior, cuyo antecedente a ser ministro fue repartir almanaques al lado de Keiko Fujimori, y el señor ministro de Justicia, que es más fujimorista y que probablemente, no probablemente, estoy seguro no votó por la señora Dina Boluarte en el último proceso electoral, pues que participen tan entusiastamente en una conferencia de prensa donde están liquidando al socio principal de Fuerza Popular, sabiendo que la consecuencia va a ser que Fuerza Popular esté otra vez en el candelero, porque hay una vinculación que el Ministerio Público hace de esta como el brazo político de esa presunta organización criminal, es un asunto que tenían que haber pensado y meditado antes de hacerlo. Y la consecuencia lógica y práctica va a ser que el fujimorismo entienda de que le están buscando la bronca, para decirlo en términos más coloquiales. ¿Qué puede estar pasando? Ahorita vamos a entrar a plantear algunas hipótesis al respecto. Pero no solo ha sido el comunicado, el único pronunciamiento de Fuerza Popular. Hay otros entre dirigentes o militantes notorios del Fujimorato que se han expresado a través de sus redes. Pero mire usted el hilo conductor de sus afirmaciones en torno a este caso. Ninguno preocupado por lo que el caso en sí mismo significa. Un tremendo presunto lavador de dinero que puede haber movido hasta $1.000 millones en bienes, muebles e inmuebles. Eso no le preocupa al fujimorismo. Vamos a repasar algunos de los dichos de sus principales figuras. Vamos a ponerlo en el orden que sea, Carlitos. Un saludo a Carlitos Yanculia, a Lincoln Bazán, que están desde temprano aquí en el programa, y a todos mis colegas de IEL Radio, en lo que les toca en medio de el trabajo tan intenso que tienen todos los días para llevarles a ustedes, ojalá, información que les sea útil. El señor Alejandro Aguinaga, ¿no? El de los montajes para simular que está atendiendo a sus paisanos en el norte del país y que está, como ustedes saben, imputado de ser una de las cabezas de un acto tan brutal y vil como las exiliaciones forzadas en la época del Fujimorato, ¿no? Cuidado con las cortinas de humo que buscan tapar la tembladera de piernas que muchos tienen ante la inminente extradición de Alejandro Toledo, ¿no? Le atribuye todo esto a que Toledo está viniendo y lo que quieren es que cuando lo recibamos en el Perú, el ambiente esté muy movido, con señalamiento expreso a Fuerza Popular y a señora Keiko Fujimori como parte de una presunta organización criminal. Para que eso suceda, claro, el Ministerio Público y el Poder Judicial tendrían que estar manejados por gente allegada al traicionero Alejandro Toledo, al ladrón este. Y la verdad, no creo que esa sea la capacidad que por estos días puede exhibir. Habida cuenta está aquí, yo diría, bastante cuestionado, ¿no? Asimismo, pasar por alto los 24.000 millones robados solo en el año 2022 por el gobierno de Pedro Castillo. Y el señor está delirando y de pronto necesita ahí una asistencia para no estar hablando tantas boludeces, ¿no? Pero ahora, ¿dónde salen los 24.000 millones robados el año 22? De lo que el dirigente señor Nelson Schack ha dicho ayer en la televisión, es lo que se perdió en el gobierno de Castillo, ¿no? Pero eso lo vuelvo escuchando yo del señor Schack
de todos los años, que se pierde más o menos en promedio. Pero claro, si se trata en la política de tomar el ejemplo para ellos ponerse como los buenos y maldecir únicamente al ladronzuelo de Castillo, pues evidentemente se saca solo de ese año. Pero en fin, entonces aquí Alejandro Aguinaga diciendo que esto es una cortina de humo porque ya llega Toledo. Yo creo que este desconcierto que ha generado lo que ayer hemos visto ha llevado al fujimorismo a dar manotazos de agua. Vamos, revisemos algunos otros dichos de fujimoristas el día de ayer. A ver, pasemos otro, por favor, si me ayudas, Lincoln. El señor Carlos Tubino. Hasta han tenido que abrir el fuero monopolio para que personajes salgan, pese a que ya estaban, y felices estábamos todos de que estaban ya jubilados de esta materia. Se inició la campaña sucia y difamadora de la caviarada. O sea, estos son tan idiotas que no pueden sacarse la cabeza lo de caviar, o sea, todos son los caviares. Digamos, concepto además que ya por el tanto uso ya no significa absolutamente nada. Es una campaña sucia y difamadora de la caviarada. O sea, que los fiscales, los jueces, ahora son caviares. Y los ministros que salen acompañando a estos que yo creo, ¿no? Están haciendo bien su trabajo, son caviares también. Pero miren ustedes el desconcierto que ha generado esto en Fuerza Popular. Claro, como se sentían ya en el gobierno y que la señora Dina Boluarte les estaba ordenando y cuidando bien la casa y que no había posibilidades de un mínimo de rebeldía, entonces se sorprenden y no saben qué decir. No, es una campaña de la caviarada, es porque viene Toledo, es porque quieren tapar la corrupción de Castillo. Están desconcertados. Vamos a seguir, a ver, ¿qué más hay aquí? Cecilia Chacón, ¿no? Una vez más queriendo crear una narrativa en contra de Fuerza Popular. Se les cayó Odebrecht, ahora necesitan otro cuento. Más aún con la inminente llegada de Toledo. Dejen de crear cortinas de humo y de temblar. El fujimorismo seguirá y más fuerte que nunca. Tomen su valeriana, dice la señora Chacón, que fue congresista de la República y que después no ha podido ser nada más, por cierto, ¿no? Porque inclusive postuló a ser alcaldesa, me parece, de San Borja, sin suerte, por cierto. Así está reaccionando el fujimorismo. No sé si tenemos algún otro. Patricia Juárez, que, digamos, es fujimorista, además entusiasta, y una fujimorista que es capaz de traducir en frases legales cualquier tropelía que se pueda hacer a favor de su agrupación o de sus grupos de interés, ¿no? Grupos interesados, desesperados, queriendo involucrar a Fuerza Popular Fujimori en un caso de lavado de activos Joaquín Ramírez. Rechazamos absolutamente cualquier vínculo, es una sucia y vil jugarreta. Bueno, pero no se supone que el Ministerio Público está en buenas manos, no es que la señora Patricia Benavides, que dicho sea de paso, ayer que allanaron locales de a las peruanas, ojalá que en lo incautado encuentren la famosa tesis de la señora, que digamos hasta ahora ella no ha podido exhibir. Pero hasta hace un par de días, la señora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, era el ejemplo a seguir, la luchadora contra la corrupción, la que, digamos, manejaba el Ministerio Público como nunca nadie antes lo había hecho, con honradez, con diligencia, con valentía. Ahora resulta que desde ahí se está haciendo una campaña sucia contra el fujimorismo y que esto está manejado por los caviares y por los que quieren salvar a los amigos de los caviares y no necesariamente que se pueda centrar la atención en asuntos fundamentales que ellos entienden es, entre otras cosas, pues cuestionar básica y centralmente al gobierno previo a la señora Dina Boluarte. ¿No? ¿Quién los entiende? ¿No? Y por supuesto sus otros aliados también en los medios de comunicación han seguido un poco esa ruta, ¿no? A ver si seguimos pasando, por cierto, casi son del partido, así que no hay problema si es que se entremezclan. Dice Beto Ortiz, una vez más, cuando los caviares y rojos están en apuros, sacan de la manga a la China, dice el señor, que haría bien se pronuncie por las atrocidades del Dalai Lama, ¿no es cierto?, el otro día, diciendo que aquí los caviares y los rojos son los que manejan todo. No es que hasta hace poquito el argumento era,
se le ha quitado a los caviares el control de todo y por eso están lloriqueando por estos días. Ahora resulta que 2 días después los caviares han recuperado el control del sistema de justicia. Poder judicial que está manejado por el señor Arévalo, que ya sabemos cuáles son sus inclinaciones, diría políticas, o su particular manera de entender la administración de justicia, al punto de que el Tribunal Constitucional pisotea sus funciones y atribuciones y el señor ni siquiera tiene el coraje y la valentía de defender su propia autonomía. Ese manejado por los caviares me parece que un poquito difícil, sobre todo si tiene como asesor principal al ex primer ministro de la ciudad de Dina Boluarte, el señor Pedro Angulo, y a la señora Patricia Benavides. ¿Creen ustedes que, comillas, los caviares la pueden manejar para que direccione todo lo que ayer se ha movilizado para este mega operativo en torno al señor Joaquín Ramírez? Y estos mensajes también son para Patricia Benavides, porque si esto que hemos visto ayer está por fuera de su control, a ella es a quien le van a reclamar, comillas, el maltrato. Y después van a ir también desvinculándose de la defensa cerrada que le han hecho, pese a que su gestión en el Ministerio Público ha tenido una serie de acciones que por supuesto son sumamente cuestionables, ¿no? Pero es bien interesante cómo están reaccionando frente a lo que ha sido un hecho que los ha desconcertado, ¿no? Están tirando para todos lados. Esto es lo que ha pasado el día de ayer. Lo que sí llama la atención, y hay que decirlo con total claridad, y esto es más ya en el ámbito de la interpretación y la esfera política, la interpretación de las acciones desde una perspectiva más política, ¿no? Yo estoy convencido que después de una investigación tan larga que se ha hecho a Joaquín Ramírez, es como razonable, es como lógico haber encontrado todo lo que encontraron y dar el paso siguiente, que es incautar. Ahora, me imagino que lo que se sigue es un pedido de restricciones para el señor Joaquín Ramírez, porque miren ustedes, si le han allanado todo lo que le han allanado, si tiene un brazo político que está muy activo todavía en el Congreso de la República y en otros ámbitos, pues cualquier cosa podría hacer, utilizar esa ligazón, escaparse, tiene recursos, en fin, ya debería ponérsele alguna restricción, que seguramente es lo que se le viene. En otros casos, como por ejemplo a Rosalía Yané Navarro, le pusieron 30 meses de prisión preventiva porque le encontraron 1.900 soles en efectivo. 1.900 soles, que es mucho menos de la cantidad de chicles que muerde el señor Ramírez al día, Joaquín Ramírez al día, imagino. Y la metieron 30 meses a prisión preventiva. Es verdad que esto se revirtió después en el marco de una segunda instancia y la señora está con algunas restricciones que inclusive no debieron dárselas, pero bueno, en fin, por lo menos la sacaron de la cárcel. Y para el señor Joaquín Ramírez, que le encuentra 1.000 millones, de los cuales se presume que 183 millones de dólares vienen de una lavandería, es decir, que es de dinero que proviene de la ilegalidad, no hay todavía un anuncio que por ahí van las cosas. Imagino que sí, y eso se